sentarte porque voy a explicar esto. A ver, nos ponemos pilas. Ya ustedes han descansado un poquito y yo también. La primera vez que vi esta lámina me pareció bastante confusa, pero cuando tuve que salvar vidas, porque en base a este cuadro uno salva vidas, entonces ya la cosa no me pareció tan difícil. A veces esto uno dice, ¿y ahora qué es esto? Parece complicado, pero no lo es. Vamos a hablar del sistema nervioso autonómico, porque aquí necesitamos hablar de dos neurotransmisores. Y los neurotransmisores a los que me refiero son acetilcolina y noradrenalina y epinefrina. Aquí vemos el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Seguramente ustedes ya han visto esta lámina, pero a mí lo que me interesa es de este gráfico. Obviamente la neurofisiología no puede vivir sin gráficos. De este gráfico me interesa señalar, acá tenemos el sistema nervioso parasimpático y tenemos el sistema nervioso simpático. Para hacerles recordar, solamente para hacerles recordar lo siguiente, que acá tenemos el creo que ya se acabó, sí, definitivamente ya no hay nada de batería. Sí. El sistema nervioso parasimpático tenemos dividido en dos partes, de manera bien sencilla. La idea acá no es complicada, la idea es que cuando ustedes vean un paciente sepan lo que hay que hacer, porque acá tenemos el parasimpático craneal y el parasimpático sacro. ¿Qué me interesa de esto? Hasta ahora habíamos visto que la motoneurona alfa era la segunda neurona de la vía motora y que llegaba directamente al músculo, ¿no es cierto? Y lo hacía mover, por ejemplo, al cuádriceps, llegaba directamente, ¿no? Acá no. Cuando hablamos del sistema nervioso autonómico, hablamos de que hay un ganglio intermediario, no llega directamente al órgano efector, no llega directamente o al ojo, o llega directamente a los pulmones o al corazón. Hay un ganglio intermediario, que en este caso para el sistema nervioso parasimpático es un ganglio parasimpático, ¿no? Y aquí también, ¿no es cierto? Muchas veces aquí en la parte de parasimpático sacra, no necesariamente existe un ganglio, va directamente a la vía más corta, pero en términos generales siempre se necesita, en la mayor parte de estas vías, un ganglio intermediario. ¿Por qué me interesa esto y explicarles que hay un ganglio autonómico intermediario? Porque en ese ganglio autonómico va a haber un neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a ser la acetilcolina, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en estos ganglios acetilcolina. Ojo, acá hay un detalle importante. Igual, para el sistema nervioso simpático, ustedes están viendo que acá existe la cadena simpática. Y vamos a tener estas neuronas, miren, estas neuronas que se encuentran en la médula espinal desde T1 hasta aproximadamente L3. Aquí están las neuronas autonómicas del sistema nervioso simpático. Y acá está, ¿no?, la cadena simpática, si ustedes se acuerdan, y acá tenemos el ganglio autonómico. En este ganglio autonómico también va a haber este neurotransmisor acetilcolina. ¿Qué significa esto si uno se pone a pensar? Esto significa que la neurona autonómica está produciendo un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Okay? El neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Ya? Bien. La primera vez que yo vi este cuadro me pareció complicado, pero cuando vino un paciente intoxicado por órganos fosforados, la cosa cambió totalmente. Yo les había dicho anteriormente de que a la emergencia llega un paciente, ¿no?,
muriéndose. Generalmente es un niño de 15 años, son niños, o de 16, que por una tontería, por un absurdo, toman veneno, toman Folidol o toman Campeón, son venenos, ¿no? Campeón, el Racumí, estos tienen un veneno cuya estructura química es un órgano fosforado, ¿no? Entonces a esto se le llama intoxicación por órganos fosforados. Es un veneno. ¿Qué hace ese veneno? ¿A qué nivel actúa ese veneno? ¿No? Ese veneno actúa, creo que lo habíamos dicho anteriormente, bloqueando la acetilcolinesterasa, esta enzima, la bloquea y por lo tanto la acetilcolina aparece por todas partes y a eso se le llama sobrecarga colinérgica, ¿no? Entonces, la primera vez que vi un paciente, ¿no? Si estamos hablando de una sobrecarga colinérgica, es que hay un exceso en la actividad de la acetilcolina. Es fácil aprender cuando un paciente uno lo ve y llega a la emergencia. Estamos hablando entonces del tercer par craneal, estamos hablando acá del séptimo par craneal y del noveno par craneal que se está yendo a la glándula parótida, el séptimo se va a las glándulas celulares y el tercer par craneal se está yendo a la pupila. El vago es más conocido por todos ustedes porque se va por todo el organismo: corazón, pulmones, aparato gastrointestinal. Y acá el parasimpático sacro, que llega a la parte final generalmente, ¿no? Aquí está llegando al recto, está llegando, ¿no? Y a los esfínteres para producir la relajación de los esfínteres. Cuando llegó un paciente a la emergencia, ¿cómo me llega el paciente? ¿Cómo me llega el paciente? Me llega inconsciente. Yo pregunto, ¿pero ¿y por qué me llega inconsciente? Por dos motivos. Llega inconsciente por dos motivos. Y aquí veo la actividad de la acetilcolina. ¿Cuáles son estos dos motivos? Estamos viendo ahí el corazón, el parasimpático, está yendo al corazón. Entonces, el paciente tiene bradicardia. ¿Por qué tiene bradicardia? Porque la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca, la acetilcolina disminuye la contracción del músculo cardíaco, eso se llama disminuir el inotropismo. ¿De acuerdo? Disminuye el inotropismo. Entonces, por eso es que el muchachito entra en situación de bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Listo para que el corazón esté paralizado. ¿Cómo entra este muchachito además? ¿Qué hace la acetilcolina? La acetilcolina produce la contracción de los músculos bronquiales. O sea, hay un broncoespasmo. Yo digo, con un broncoespasmo el chico podrá respirar adecuadamente, podrá ingresar aire a los pulmones, podrá ingresar oxígeno. No hay oxígeno. Por lo tanto, hay una hipoxia. Por lo tanto, eso va a llevar a disminución, ¿no?, de la vigilia y el chico va a entrar, pues, por falta de oxígeno, incluso puede llegar a entrar al coma. Además de la broncoconstricción, ¿qué hace la acetilcolina a nivel de las glándulas en general? A nivel de las glándulas salivales aumenta la secreción. Estos chicos vienen con una salivación profusa, ¿no? Vienen con toda la ropa mojada porque han salivado, han eliminado cualquier cantidad de saliva. Y no solamente la secreción de la saliva, sino la secreción bronquial. Hay un aumento en la secreción bronquial. Imagínense ustedes un muchachito que además de tener los bronquios contraídos, tiene abundante secreción bronquial. ¿Va a poder respirar bien? De ninguna manera. Uno se pone su estetoscopio y va a los pulmones, resulta que se escuchan unos ruidos. A eso se le llama estertores líquidos porque se está movilizando abundante secreción, prácticamente no se escuchan. ¿Ok? Por esa mala ventilación, este muchacho va al coma. Entonces, mala ventilación, ¿por qué? Por broncoconstricción, por aumento en las secreciones bronquiales, hay salivación profusa, hay una bradicardia y está el chico para hacer el paro cardíaco. Por eso es que esos muchachitos se mueven en el camino. Pero, si uno tiene la posibilidad de salvarlos,
Si el paciente llega vivo, es la rapidez del médico. El médico tiene que hacer el diagnóstico de inmediato. ¿Qué cosa es esto? Y al vuelo colocar el antídoto para el envenenamiento. Entonces, ¿yo qué veo? Un chico que llega inconsciente. Ojo, miren, estoy analizando en este momento el sistema nervioso parasimpático. O sea, es fácil aprender el sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque un chico que tiene intoxicación por órgano fosforado tiene un exceso en la actividad de la acetilcolina, o sea, un exceso de la actividad parasimpática. ¿Qué más? Entonces ya estoy analizando, llega inconsciente, entonces analizo, ya digo, acá comienzo a analizar este cuadro, digo, séptimo par cardial, claro, hay abundante de secreciones. Noveno par cardial, va a la parótida, abundantes secreciones en la glándula parótida. El décimo par cardial, el niño está en situación de bradicardia, disminución del inotropismo. Obviamente abundancia en las secreciones digestivas. Broncoconstricción, acá hemos dicho, ¿no? ¿Ok? Y por si fuera poco, entonces, ¿y cómo analiza el parasimpático sacro? El chico, cuando llega casi muriéndose, nosotros hablamos, los médicos a veces en términos de código, y cuando decimos código rojo es que el chico se está muriendo. La enfermera al toque viene y comienza, lo primero que hace es, este chico está chocado. Está chocado porque hay una disminución de la fuerza de contracción cardíaca, el pulso anulado. De inmediato hay que buscarle vena, hay que sacarle toda la ropa. Y entonces, ¿qué es lo que ve uno? Lo que ve uno, y esta es la actividad, ¿qué es lo que el chico? Estamos viendo que aquí, aumento de la motilidad, exceso de la actividad de la acetilcolina, aumento en la motilidad intestinal y relajación de esfínteres. Tanto anales como relajación de esfínteres urinarios. Entonces uno ve que el chico está miccionado, la ropa está mojada. Sácale la ropa, está miccionado. Además que ha habido relajación de esfínteres urinarios y relajación de esfínteres anales. Por lo tanto, el chico, además de estar miccionado, está defecado. Está defecado. Entonces, por si fuera poco, una vez que le cambia la ropa, me voy a ¿qué? Me voy a la pupila, tercer par craneal. ¿Cómo encuentro la pupila en una intoxicación por órganos fosforados? Contraído. Puntiaguda. Es una pupila totalmente contraída, puntiforme. ¿Por qué? Porque hay un exceso. Recuerden que el tercer par craneal produce la contracción de la pupila. Tercer par craneal produce la contracción de la pupila. Eso se llama miosis. La contracción anormal de la pupila se llama miosis. Entonces encuentro una pupila puntiforme. ¿Qué hago? De inmediato tengo que darle el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La atropina. Aquí hay diferentes receptores. Estos receptores que reciben a la acetilcolina y que se encuentran, ¿no? Que se encuentran en el aparato, en la diferencia del corazón, por ejemplo, para la acetilcolina tenemos el receptor M2, los receptores M3 están en todo el aparato gastrointestinal. Dame la siguiente, por favor. Entonces, analizamos ese cuadro. Muy bien, analizamos el cuadro. Y acá hay una cosa muy simpática. Hacia la izquierda, la motoneurona alfa llegando directamente al músculo. Y aquí lo que les había dicho, la neurona autonómica, ¿no? La neurona autonómica, hay una neurona intermediaria, ¿no? En la neurona está llegando a un ganglio intermediario, donde les dije hace un rato que acá había acetilcolina, tanto para el simpático como para el simpático, para los dos. La única diferencia entre parasimpático y simpático es a este nivel, que es el órgano efector, ¿no? Acá hay el músculo respiratorio, ¿no? Acá están los receptores muscarínicos para la acetilcolina,
y serán receptores adrenérgicos para la adrenalina. Esto es lo que diferencia. Mientras que acá hay noradrenalina o adrenalina para la vía simpática, para la parasimpática hay acetilcolina. Dame la siguiente. Si hubiera alguna duda, pregunten. Es el momento de preguntar, ¿ya? Y acá los diferentes receptores, ¿no? Los más famosos, ¿cuáles son? Los más famosos son estos, los receptores beta, ¿no? ¿Para qué? Los receptores beta son los receptores que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el inotropismo. Son famosos los receptores beta. Gracias a esos receptores beta, en este caso, para la adrenalina, ¿no? Se aumenta la frecuencia cardíaca, la contracción. Son los más famosos. Mientras que los receptores beta son famosos, hay otros receptores que son famosos porque hacen la acción contraria, o sea, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el inotropismo. ¿Cuáles son esos receptores y que reciben la acetilcolina? Porque normalmente sobre la fibra muscular cardíaca hay receptores adrenérgicos o también colinérgicos. Los receptores colinérgicos más famosos son los M2. Los M2 disminuyen la frecuencia cardíaca. Dame la siguiente. Ahí vamos a seguir viendo una serie de receptores. Miren la cantidad de receptores. Por un lado están las respuestas hacia la izquierda para la acetilcolina, por eso dice respuesta colinérgica, y aquí respuestas, ¿no?, noradrenérgicas, ¿no? Entonces la cantidad de receptores que hay en el corazón, miren, ¿no?, que son los tipos beta 1, beta 2, incluso hasta beta 3 se han encontrado, ¿no? Y aquí hay una cosa que me interesa mucho. Los receptores beta son muy afines a la adrenalina, mientras que los receptores alfa son muy afines a la noradrenalina. Y los receptores alfa abundan generalmente sobre los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí hay un receptor que me interesa mucho, es el receptor alfa 1, ¿no?, que se encuentran en las arteriolas cerebrales. ¿Por qué? Porque producen la constricción esta, ¿no? La arteriola cerebral tienen, ¿no?, el receptor, me interesa mucho, la arteriola cerebral, acá como ustedes pueden ver, tiene un receptor alfa 1 para producir la constricción, para producir, ¿no?, la contracción de esa, ¿no? Y seguimos acá con todo tipo de arteriolas, ¿no? En las arteriolas pulmonares, acá hay otro receptor también muy interesante, el receptor beta 2, ¿no? En este caso, este receptor beta 2 lo que hace es un efecto de producir la dilatación de estas arteriolas pulmonares. Tiene un efecto interesante. Así como existe un receptor beta 2, en los bronquios también existen unos receptores beta 2 que lo que hacen es relajar la musculatura bronquial, ¿no? Es también muy famoso ese receptor beta 2 de la musculatura bronquial. ¿Por qué es famoso? Porque generalmente en el asma bronquial, ¿no?, en el asma bronquial estos receptores, ¿no?, si se bloquean, entonces van a producir el efecto contrario. Si hay un medicamento que bloquea los receptores beta 2, entonces van a producir la contracción y van a desencadenar una crisis de asma bronquial. Esto es interesante también. Dame la siguiente. Innumerables, pues, probablemente aquí podríamos acá hablar, pero de toda la fisiología, pues, y tampoco es el caso. Solo hablaré de lo más famoso porque ya ustedes lo van a revisar seguramente en otros capítulos, ¿no? Acá también hay algo interesante. Hemos dicho que la secreción generalizada es un efecto fundamentalmente colinérgico, pero cuando hay mucha secreción, pero por ejemplo las manos, hay gente que es muy ansiosa, que suda mucho las manos, es un efecto fundamentalmente acá de tipo noradrenérgico. La noradrenalina está en edad en la gente que es muy ansiosa, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que la secreción localizada
Generalmente es un efecto de tipo noradrenérgico y es un efecto fundamentalmente de tipo, ¿no?, alfa 1. Dame la siguiente, creo que es el sí. Y ustedes van a llevar en el próximo capítulo, en el próximo año, en el próximo semestre, todo lo que es la farmacología, ¿no? Entonces ustedes van a tener que aplicar estos conocimientos que acaban de estudiar. Va a haber un capítulo seguramente de neurofarmacología y ustedes van a volver a revisar estas cosas, ¿no? Entonces, podemos utilizar un medicamento si nosotros sabemos perfectamente cómo se comporta una sinapsis, sabemos, ¿no?, todos los mecanismos involucrados. Vamos a utilizar diferentes mecanismos para o favorecer o bloquear determinados mecanismos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, van a estudiar seguramente, hay un experimento muy clásico con la succinilcolina, que la succinilcolina es un medicamento que bloquea la placa neural, ¿no? Muy interesante porque seguro lo van a hacer en fármaco. Siempre hacen el experimento con una gallinita, traen una gallinita, le colocan a la gallina la succinilcolina y la gallinita cae de inmediato, ¿no? Si se lo ponen por vía endovenosa, la gallina de inmediato se desploma, ¿no? ¿Se desploma por qué? Porque es un bloqueador de la placa, ¿no? Justamente actúa a nivel de la placa mioneural, la succinilcolina, ¿no?, es un bloqueador del receptor nicotínico de la placa mioneural. A ese nivel actúa, miren qué interesante. Tenemos otras sustancias también, ¿no? Por ejemplo, la misma nicotina, ¿no? Allá casi no se, antes había gente que fumaba mucho, ahora ya casi no se ve, a raíz de que ya la gente sabe que el fumar produce cáncer con seguridad prácticamente, ¿no?, con una probabilidad creo que del 90%, o sea que nadie quiere fumar ya porque es una muerte segura por cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, antes se veía mucho ese efecto de la nicotina, ¿no?, la acción a nivel de los ganglios nicotínicos, lo que decíamos, a nivel del ganglio simpático y parasimpático, donde está la acetilcolina, ¿no? Entonces, a ese nivel bloqueaba la nicotina. Antiguamente ya casi no se ve, ¿no?, a menos que lo hagan de manera experimental. Y lo más importante, que la atropina es un bloqueador de los efectos muscarínicos. Cuando hablamos de los efectos muscarínicos de la acetilcolina, nos estamos refiriendo a los efectos de la muscarina, que fundamentalmente es en las vísceras. Estamos hablando de los efectos muscarínicos en el corazón, en el aparato gastrointestinal, en las glándulas salivales, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, hay receptores para la acetilcolina, por ejemplo, a nivel del corazón, acabamos de decir que son los M2 y que son los responsables, cuando se unen a la acetilcolina, son los responsables de producir la bradicardia. Entonces, en una intoxicación por órganos fosforados, la bradicardia se produce porque, ¿no?, la acetilcolina se une a este receptor de tipo M2, ¿no? Entonces, hemos dicho que ¿cuál es el antídoto para esa acción muscarínica? La atropina. Es decir, cuando colocamos la atropina al paciente, era un paciente que llegaba de emergencia, lo que les había contado, el paciente está inconsciente. Le sacan la ropa, ven que el paciente está respirando mal, tiene bradicardia, está inconsciente porque no respira bien, no hay oxígeno que llega al cerebro, ¿no? Sacan su linternita del mandil, él domina y resulta que está en una situación de miosis pupilar. Pero cuando le sacan la ropa, ustedes van a ver que el paciente envenenado por racumino campeón, o sea, por intoxicación por órganos fosforados, o por folidol, que también es otro veneno, ustedes le sacan la ropa y van a ver que todos los músculos están así como saltando. Es increíble, jamás lo van a olvidar. Lo ven una vez y nunca más. Eso se llama la fasciculación, ¿no? Voy a poner acá fasciculaciones. Fasciculaciones del músculo. Fasciculaciones.
fasciculación. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los músculos están así? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué los músculos están en situación de fasciculación? El paciente está tirado en la cama, pero está en situación de fasciculación. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Están cansados? Hay un exceso de acetilcolina, hemos dicho que hay una sobrecarga colinérgica, por lo tanto la acetilcolina también está en exceso en la placa mioneural, a nivel de la unión neuromuscular. Por eso es que los músculos están desordenados y están moviéndose. ¿Ok? Están moviéndose. ¿Ya? Eso es lo que son las fasciculaciones. Pero llega el paciente y le tengo que salvar la vida, ¿qué hago? Generalmente, por lo menos en la época en que estaba en el hospital Carrión, en que trabajé, eran muy organizados y los residentes tenían guardadas grandes, tenían una cajita llena de ampollas de atropina. Mientras la persona iba a comprar a la farmacia, porque acá no hay tiempo que perder, ya nosotros teníamos la atropina, la sacábamos del botiquín, al toque comenzamos a intentar atropina, estamos salvando la vida al paciente. Cada minuto, un gramo, ¿no? ¿Hasta qué? ¿Cuál es el efecto de la atropina? La atropina es muy potente, la atropina es un bloqueador muscarínico. Repito, es un bloqueador, esa es la definición. La atropina es un bloqueador colinérgico muscarínico, o sea, bloquea los efectos muscarínicos de la acetilcolina. Entonces, ¿qué hace? Bloquea a nivel del corazón, ¿no?, a los receptores M2, y entonces ya el paciente está en situación de bradicardia. Al bloquear estos receptores ya no tiene efecto la acetilcolina y entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, se secan las secreciones. ¿Por qué? Porque se bloquean los receptores, ¿no?, que producen la sudoración excesiva. Generalmente tienen que ver con los músculos que están dentro de los conductos sudoríparos. Al ser bloqueado se deja la sudoración, se deja la salivación. Nuevamente el bronquio se relaja, ya no está contraído, el paciente ventila mejor, abre los ojos y nosotros seguimos con la atropina, ¿no? Cuando abre los ojos y pronuncia las primeras palabras, estamos felices porque hemos salvado al paciente. Le preguntamos cómo está, pero tenemos que seguir aplicando atropina. Yo pregunto, ¿y hasta qué momento dejamos de aplicar atropina? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que el paciente, cuando abre los ojos, las pupilas están así grandes, como, no sé si ustedes han visto un gato, ¿no?, con una pupila grandota, ya las pupilas se fueron al otro lado. Ya no están mióticas, sino ya las pupilas están midriáticas. En ese momento, recién dejo de aplicar, ¿no?, pero lo estoy controlando, lo estoy observando, para que pase definitivamente ese efecto, ¿no?, del envenenamiento. Pero la pregunta para ustedes es, después que el chico ya se salvó, ya está hablando, ¿no?, yo no le pregunto a él, bueno, ¿por qué tomaste esto?, ¿no? Yo pregunto, ¿y qué pasa con las fasciculaciones? ¿Las fasciculaciones habrán desaparecido después que el chico se salvó? ¿Sí o no? Unos dicen sí. No, ¿saben por qué las fasciculaciones no desaparecen? Las fasciculaciones no desaparecen porque el efecto de la atropina, acá está. El efecto de la atropina es fundamentalmente a nivel muscarínico. Solo bloquea los receptores muscarínicos, más no los nicotínicos, por lo tanto el chico va a estar fasciculando probablemente por todos los músculos saltarines, como le digo yo, hasta el día siguiente. En un par de días se acabó la acción
todo cesa, ¿no? Entonces, el efecto es fundamentalmente a nivel mucarínico, más no el efecto es a nivel de los receptores nicotínicos para la atropina. O sea, estamos hablando de los receptores de la placa mioneural, en donde, ¿no?, son receptores nicotínicos, fundamentalmente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, no es cierto? Bien. Entonces, seguimos. Ahí está el efecto de la atropina a nivel mucarínico. Es un bloqueador polimétrico mucarínico. A ver la siguiente, por favor. Y tenemos sustancias que tienen efecto simpático mimético, o sea, a favor del sistema nervioso simpático, ¿no? Estamos hablando de que el sistema nervioso simpático pues produce ¿qué? Taquicardia, aumento en la contracción del corazón, aumento del hipotropismo, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay muchas sustancias que actúan a diferentes niveles de la... Para eso hemos analizado la sinapsis, ¿no?, en detalle, ya anteriormente, ¿no? Lo hemos hecho al detalle. Y, por ejemplo, hay sustancias que son estimulantes de los receptores alfa, diferentes, ya lo estudiarán ustedes cuando hagan, ¿no? O les había dicho de que la adrenalina, ¿no?, cuando se utiliza es fundamentalmente, ¿no?, estimula el receptor beta. La adrenalina, fundamentalmente el efecto de la adrenalina es a nivel de los receptores beta, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Diferentes sustancias que ustedes no tienen por qué saberlas. Bueno, ya en el próximo semestre van a comenzar a aprender una serie de nombres de medicamentos genéricos, en fin, de marcas seguramente también, ¿no? Luego hay otra sustancia liberando el transmisor. Recuerdan que también, ¿no?, hablamos de un receptor que era de tipo alfa-12 que se encontraba en la zona presináptica y que regulaba la salida del neurotransmisor. Hay medicamentos que actúan a este nivel y facilitan la liberación del neurotransmisor. La anfetamina. Había una época en que los alumnos se acostumbraban a tomar anfetamina. No les recomiendo las anfetaminas porque, si bien es cierto, los mantiene despiertos y pueden leer, pero la calidad del aprendizaje es muy mala porque ustedes estudian y aprenden por un par o 3 días y luego se olvidan de todo esto, ¿no? Entonces, sí es conveniente estudiar, ¿no?, bajo los efectos de este medicamento que es la anfetamina, ¿no? Ahora, hay inhibidores también enzimáticos, ¿no? Yo les dije en alguna ocasión de que, por ejemplo, los medicamentos que más se utilizan para la depresión o para una enfermedad como el Parkinson son los medicamentos que tienen este efecto, impidiendo la recaptación. En una oportunidad se lo dije. Por ejemplo, los mejores medicamentos son los que inhiben la recaptación de la serotonina para la depresión. Estamos hablando, por ejemplo, de la amitriptilina, ¿no? Son los mejores medicamentos, los inhibidores de la recaptación. Sin embargo, hay medicamentos que las empresas farmacéuticas, yo no sé por qué los elaboran, son malos. Y el efecto es muy pobre, ¿no? Porque inhiben a las enzimas, la monoaminosidasa y la catecolortometiltransferasa, que tienen efectos pero mínimos. No vale la pena utilizar un producto de esta calidad si podemos utilizar un mejor producto, ¿no? Entonces, dame la siguiente. Y seguimos, ¿no?, con la serie de sustancias, esta de acción simpaticolítica, o sea, el efecto contrario, ¿no? Ahí están los bloqueadores, que le dan bloqueadores de todo tipo a nivel de los receptores alfa, a nivel de los receptores beta. Uno de los más famosos es el propanolol, ¿no? Este propanolol, este bloqueador beta, este de acá, es muy famoso porque se utiliza incluso para disminuir la presión arterial, es un beta bloqueador, para disminuir la frecuencia cardíaca, sobre todo para bajar la presión arterial. Ustedes pueden bajar la presión arterial, ¿no? De alguna manera, si disminuyen el gasto cardíaco, seguramente lo van a ver un poco más adelante, ¿no?, cuando hagan el capítulo de cardio. Pero a mí me interesa
medicamento muy famoso, ¿no? En fin, dame la siguiente, podemos analizar, esto ya lo analizarán en detalle cuando hagan su curso pues, de fármaco. Y los receptores de la nomenclatura, digamos, a los receptores se les llama, es una nomenclatura más actual, se les llama ya por su nombre, ¿no? Porque para decir el receptor de la adrenalina, ¿no? Ya no decimos eso, ya sabemos que son los beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Entonces, ahí están ya los receptores de la placa mía neural se llaman NM, según la nomenclatura moderna, este es de la placa, NM, los que están en el ganglio vegetativo se llaman NM, recuerden que está la acetilcolina, ¿no? Y los receptores muscarínicos, ya habíamos hablado, M1 generalmente se encuentran en todo el sistema nervioso central y en los ganglios vegetativos, M2 en el corazón, ya les había mencionado, M3 en el músculo liso, de las glándulas salivales, de las glándulas del aparato digestivo en general, todas las glándulas secretoras, como habíamos mencionado hace un momento. El M4 también es famoso, porque este es un receptor que se encuentra fundamentalmente, ¿no?, en los conductos deferentes y también en el útero, y que reciben de la acetilcolina para producir, en este caso, un incremento en la motilidad, ¿no? Bien, dame la siguiente. Tenemos acá una estructura muy pequeñita, el hipotálamo, que no tiene más de 3 centímetros de diámetro, pero la importancia, sin el hipotálamo el ser humano está muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay núcleos importantísimos que se encargan de la regulación del medio interno, que se encargan de la regulación del hambre, o que se encargan otros núcleos de la perpetuación de la especie. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, este núcleo preóptico, por ejemplo, acá ya lo verán en endocrino, se producen unas hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, que finalmente son las que regulan la función de los testículos y de los ovarios. ¿Pero para qué? Para la producción de estrógenos y testosterona. Sin estrógenos y sin testosterona no hay la reproducción de los seres humanos. La especie humana moriría. Por lo tanto, miren la importancia que tiene, ¿no? Este núcleo es el núcleo preóptico, ¿no? Luego, aquí tenemos el núcleo, por ejemplo, hipotalámico posterior, se encarga de regular la temperatura para el frío, el hipotalámico anterior regula la temperatura para el calor. Por ejemplo, en el frío, ¿qué hace el hipotálamo? En el invierno, por ejemplo, todos estamos tiritando, ¿no? ¿Qué hace el hipotálamo en el invierno para de alguna manera aumentar el calor dentro del organismo? El hipotálamo produce una vasoconstricción, ¿no? La vasoconstricción es una especie de reflejo, ¿para qué? Para aumentar de alguna manera la temperatura, ¿no? De alguna manera también se eleva la presión arterial con una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, sobre todo los periféricos, ¿no?, la famosa resistencia vascular periférica. Entonces, tenemos acá diferentes núcleos que ya se estudiarán, ¿no? Ya los estudiarán cuando hagan endocrino, el núcleo paraventricular, ¿no?, el núcleo supraóptico que produce las hormonas, diferentes hormonas, la hormona antidiurética, ¿no? A nosotros nos interesa fundamentalmente, ¿no?, para este efecto, acá los núcleos mamilares, miren, acá forman parte del hipotálamo y forman parte del circuito de papel. Ya vamos a ver cuál es la función. El hipotálamo tiene que ver con las emociones, claro, porque el circuito de papel es parte de las emociones, es la parte más instintiva, por ejemplo, de la conducta sexual. Miren, de todo lo que se encarga el hipotálamo, ¿no? Acá hay un núcleo que es el núcleo supraquiasmático, por ejemplo. ¿De qué se encarga el núcleo supraquiasmático? ¿Qué hace? Regula el ritmo circadiano. ¿Pero qué es el ritmo circadiano? Por ejemplo, el cortisol. El cortisol no se produce, no es que el ser humano sea una máquina que produce cortisol todo el tiempo, no. En la mañana
El cortisol tiene que ver de alguna manera con el estrés, con la alerta. En la mañana es el mejor momento de aprender porque los niveles de cortisol son máximos. Al mediodía el cortisol va bajando y en la noche prácticamente no tenemos cortisol. El límite es muy bajo, los niveles, ¿no? Eso se llama ritmo circadiano, ¿no? ¿Qué núcleo se encarga? El núcleo supraquiasmático es el que regula, ¿no? Es el que manda a decir tal cantidad a esta hora, menor cantidad al mediodía y la mínima cantidad en la noche. Eso es el ritmo circadiano, ¿no? De eso se encarga el núcleo supraquiasmático, ¿no? Bien. Sigamos. Dame la siguiente, por favor. Estos experimentos se han hecho, ya no se hacen más. Evolucionamos, hemos evolucionado mucho y sigamos evolucionando. Estos experimentos tienen 50 años, más de 50 años. En su época se utilizaban a los gatitos, ¿no? Y se les hacía estas cirugías. Ahora ya no se hace, pues está prohibido, ¿no? A nadie le gustaría ni utilizar perritos, ni utilizar gatitos, por lo menos. A nadie le gustaría que utilicen su mascota, ¿no? Entonces, esto va cambiando, pero esto lo traigo porque forma parte de la historia de la neurofisiología y, por ejemplo, a unos gatitos le destruyen los núcleos ventromediales ahí, ¿no? Y en los núcleos ventromediales se encuentra el centro de la saciedad. Se hace un experimento con varios gatitos. ¿Y qué pasa cuando le destruyen el centro de la saciedad? El animalito come, 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 hasta que se vuelve obeso, ¿no? Y muere por un infarto cardíaco porque la obesidad no es buena para nadie, ¿no? Es mejor controlar el peso, ¿no? Muere el infarto cardíaco este animalito por tener una obesidad que se llama la obesidad mórbida, ¿no? Luego, a otro animalito se le destruye, ahí están viendo el hipotálamo lateral, este núcleo se llama el núcleo dorsolateral. Este núcleo lo destruyen y ¿qué resulta? Que el animalito deja de comer, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en el núcleo dorsolateral se encuentra el centro del hambre. El centro del hambre, el centro de la saciedad, forman parte de lo que ahora, hoy en día se llama, forman parte del centro glucostático porque tienen que ver con los niveles de glucosa, tienen que ver con los niveles de la utilización de la glucosa. Esta es parte. Entonces, miren los centros que tenemos acá, importantísimos, ¿no? Tanto que si se destruye el centro del hambre, el animalito se muere, puede ser como un ser humano, ¿no? En los ancianos muchas veces hay infartos de este centro, se deterioran y los ancianitos dejan de comer y se mueren. Dame la siguiente. Ahí está, acá está el resumen de todo lo que hemos hablado, como el núcleo anterior del hipotálamo es el que regula las respuestas para el calor. ¿Qué hace el hipotálamo frente al calor? ¿Quién me dice? El sudor, muy bien. La sudoración es un mecanismo que utiliza, o sea, el hipotálamo a través de sus vías aumenta la sudoración, ¿no es cierto? Profusa, y el sudor frío sobre la superficie del cuerpo baja la temperatura. Es un mecanismo utilizado, ¿no? El centro de la C se encuentra al lado del centro del hambre, importantísimo. También tenemos un centro de la C, importantísimo, ¿no? La conducta sexual, ahí a propósito he puesto conducta sexual. No me gusta hablar de instinto, porque instinto tienen los animales, ¿no? El ser humano no puede, no. El ser humano tiene una conducta sexual que obviamente involucra la parte instintiva, probablemente, pero no podemos hablar, como algunos colegas varones hablan de instinto sexual. Siempre entro en contradicción, ¿no? Porque no podemos hablar del ser humano más evolucionado, ¿no? Es el que habla de conducta sexual. Porque se supone que en la conducta sexual ahí está involucrado también
afecto, ¿no? Sentimiento. Reacciones de defensa, obviamente, el sistema límbico, hemos hablado del circuito mámilo-hipocampo talámico, ¿no? La cólera, ¿no? Los circuitos reverberantes, ¿no? Cuando una persona muchas veces le da un colerón, hay cuantos pacientes que llegan y dicen, doctora, no puedo, todavía sigo con cólera, ayer me ha pasado esto, pero todavía sigo con cólera. Una conducta bien básica, ¿no? El hecho de seguir con cólera o tener odio, ¿sí? Perdón, ¿sí? O una actitud bastante básica, ¿no? Eso hay que superarlo totalmente, esos circuitos reverberantes de odio, de cólera, ¿no? Sobre todo son bastante frecuentes en las mujeres, pero también hay en varones, ¿no? También. Bien, y el ritmo circadiano controlado por el núcleo supraquiasmático que ya lo habíamos visto. Dame la siguiente, por favor. Bueno, esto lo van a hacer ustedes cuando hagan el capítulo de endocrino-fisiología. Van a hablar de todos estos núcleos, ¿no? Los núcleos supraópticos y ya habíamos dicho que producen hormonas, la vasopresina, la oxitocina. Los núcleos paraventriculares también producen una hormona, ahí está, que se llama la hormona ACTH, la hormona corticotrofina, ¿no? Todos estos, generalmente en el hipotálamo se producen los factores liberadores. Van a estudiar ustedes en fisiología, en endocrino, el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco o órgano diana, ¿no? ¿Por qué? Porque el hipotálamo es el centro de comando. Sin el hipotálamo, todo ese sistema está muerto realmente, ¿no? El ser humano no podría vivir sin hipotálamo. Entonces, ahí se encuentra un centro importantísimo de regulación. Dame la siguiente. Vamos a hablar ahora de la corteza cerebral. Y les traigo este gráfico porque seguro que también ya lo hicieron en el microbiología, pero a mí siempre me importa de un gráfico algo para mí es importante. ¿Qué rescato yo de este gráfico, ¿no? Ahí, por supuesto, son las 6 capas de la corteza cerebral, desde afuera, ¿no es cierto? Una capa de células pequeñas, la primera capa, ¿no? Ahí está, células pequeñas, células moleculares. Acá hay otra capa de células pequeñas, la 2, la granulosa externa. La 3, esta capa de células piramidales pequeñas, que no me interesa mucho, pero existe. La 4, la célula granulosa interna, la que me interesa a mí sobremanera es esta, la 5ª capa. ¿Por qué? ¿Por qué la 5ª capa? Porque acá se encuentra la neurona piramidal, de la cual hemos hablado muchísimo durante todo el curso, durante todo el capítulo, ¿no? Y esta es la capa polimórfica porque tiene diferentes tamaños, formas, en fin, es esta capa. Repito, la 5ª capa me interesa, es la capa de las células piramidales grandes. Hemos hablado de la vía piramidal. Hemos dicho que la vía piramidal tenía un axón largo, la vía piramidal, ¿no? La neurona piramidal, que se decusaba, que descendía y se decusaba a nivel de bulbo, ¿no? Y se iba al otro, ¿no? Se iba al lado opuesto, ¿no? Dame la siguiente, por favor. Acá está, a mayor aumento. ¿Por qué me interesa la neurona piramidal? Miren, tiene un axón larguísimo que se va prácticamente, ¿no?, a la superficie. Estamos hablando de qué es la superficie de la corteza cerebral. Luego tenemos el hueso ahí, el cráneo, ¿no? Y el otro axón que se iba a decusar, ¿no? Dame la siguiente. Ya a estas alturas ustedes ya han aprendido todo lo que es despolarización y repolarización. Entonces me interesa mostrar esto, ¿no? Porque se imaginan ustedes lo largo que es el axón. Se imaginan que en el área 4 de Brodmann tenemos las neuronas, las primeras neuronas. ¿Se imaginan ustedes descendiendo, una neurona descendiendo y llegando a hacer contacto, a hacer sinapsis con la neurona
la segunda neurona que se encuentra, que es la motoneurona alfa. ¿Se imaginan ese axón tan largo, tan enorme, que vamos a suponer para los miembros inferiores? ¿Se imaginan ustedes? Es realmente un tamaño tremendo, inmenso, ¿no? Cuando me pongo a pensar en ello, es increíble, ¿no? Increíble. Pues bien, miren acá, entonces este es el axón que hemos dicho que se le cuse, que se va hacia abajo, hacia el tronco encefálico, ¿no es cierto? Pero acá este es el axón que está yendo a la superficie. Miren ustedes, ¿no? Vamos a suponer que acá llega una sinapsis. Hemos dicho que cuando llega la sinapsis, acá se produce la despolarización. Esto se torna positivo porque ingresan, ¿no? Probablemente iones, vamos a suponer iones de sodio. Aquí se forma el potencial despolarizante. Sí, pero como este axón es tan largo, imagínense, esta parte está inactiva, esta parte es negativa. Y se forma un circuito de corriente, porque hemos dicho que la corriente va del polo positivo al polo negativo, ¿no? Entonces, miren cómo se están formando continuamente dentro de esta neurona, ¿no? Se están formando circuitos. Dame la siguiente. Y ahí está, ¿no? Entonces, miren cómo aparece. Si nosotros colocamos unos electrodos en la superficie, nosotros podemos captar estos potenciales que se forman. Vamos a captar las despolarizaciones de estas neuronas, de estos axones, ¿no? Entonces, miren acá la cantidad de axones que hay en la superficie, ¿no? Aquí, llegando una terminación nerviosa para despolarizar esta parte, ¿no? Hemos dicho que esto se torna positivo, esto negativo, ¿no? Y comienza un circuito nervioso acá. Esto se registra como un potencial de tipo despolarizante. Miren ahí, esto lo podemos ver en la pantalla. Este es el registro de la actividad eléctrica cerebral, así se llama. Registro de la actividad eléctrica cerebral, que nosotros lo podemos registrar en algo que se llama electroencefalograma y que frecuentemente estamos pidiendo a los pacientes para ver cómo está trabajando su cerebro, ¿no? Porque se ve, esto se registra en vivo y en directo. Estamos viendo cómo está trabajando el cerebro. Aquí hay otro registro, por ejemplo, aquí está llegando una terminación, pero en la parte más inferior, ¿no? Entonces esto se pone positivo y esto negativo, entonces se registra la parte más negativa como un potencial de tipo hiperpolarizante, ¿no? Acá está el electrodo que registra, ¿no? Dame la siguiente. Y esto es lo que quiero que ustedes, esto es algo muy sencillo, que es lo que nosotros siempre tomamos al paciente, que se llama un electroencefalograma. Pero, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago para ver un electroencefalograma? Esto es lo más fácil. Lo primero que tengo que ver es que existen 4 ritmos para ver un electroencefalograma. 4. Acá están, se los he dibujado. Esto lo van a encontrar en cualquier literatura. El ritmo alfa es de 8 a 13 Hz. ¿Qué significa Hz? Las frecuencias, ¿no? Por segundo. Este es un segundo, ¿no? Y entonces yo cuento una subida y una bajada, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está dentro de los 8 y 13. Este es el ritmo alfa. ¿Por qué se caracteriza el ritmo alfa? Fácil, ahí lo están viendo, ¿no? Tiene la forma de uso, alargado, va creciendo y va disminuyendo. Por eso se dice forma de uso. Luego, acá tenemos el ritmo beta, miren, bien pequeñito, es mayor de 14 Hz. Y aquí el ritmo teta y delta, teta es de 4 a 7 Hz, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, ¿no? De 4 a 7 Hz, y delta es el más lento, menos de 3.5 Hz. Menos de 3.5 Hz es el ritmo delta. ¿Qué es lo que ve en una persona normal? ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que analiza el neurofisiólogo? El neurofisiólogo lo que analiza es al ritmo alfa fundamentalmente, y ahorita se lo voy a enseñar acá, el ritmo alfa. Lo que normalmente se ve en un electroencefalograma son 2 cosas, el ritmo alfa
Y el ritmo beta, que es mucho más pequeñito, más frecuente, las ondas son más pequeñitas. ¿Ok? En un electroencefalograma, en un paciente normal, que lo echamos en una camilla y le decimos, cierra los ojos, en ese paciente vemos estos dos ritmos. Teta y delta son ondas lentas. Se considera que la abundancia, y aquí puedo poner, ¿no? Yo puedo hacer la abundancia de estos dos ritmos. Yo pongo acá abundancia de teta y delta es patología. Repito, si yo veo abundante un electroencefalograma normal, abundancia de ondas lentas, obviamente en un electroencefalograma normal, en un paciente despierto, pero en un paciente normal puedo poner con los ojos cerrados, ¿no? ¿Ok? Entonces, van a adiestrar los ojos. Este es como una foto de fácil. ¿Qué hacemos con el paciente? Le colocamos diferentes electrodos en la cabeza y aquí vemos 16 montajes. 1, 2, 3 y 4. Primero comenzamos con el lado izquierdo, ahí está FP1, F3, ¿no? Entonces, ¿dónde pegamos los electrodos? Primero en el lado izquierdo, que, ojo, ¿para qué me sirve este electrodo? Lo que le pego uno acá, este es la zona supraorbitaria, este es el electrodo 1. Acá coloco el 2, luego le registra el lóbulo frontal, acá el 3 para ver el lóbulo parietal y el 4 en el lóbulo occipital. O sea, ¿qué le digo a la máquina? Le digo a la máquina, primero regístrame el lado izquierdo, luego regístrame el lado derecho, porque así se vuelven a colocar los electrodos, ya son del 5 al 6, 7 y 8. El 5 lo coloco acá, el 6 aquí, está estudiando todo el hemisferio derecho, ¿no? El 7 acá y el 8 en el lóbulo occipital. Entonces, el 8 es el lóbulo occipital, el 4 también es del lóbulo occipital, pero el 8 es del lóbulo occipital derecho y el 4 del izquierdo. Una vez que he estudiado primero esto, miren acá, uno por acá, estudio toda esta zona, luego me voy al lóbulo temporal. Este es el lóbulo temporal izquierdo. ¿Cuál es el lóbulo temporal izquierdo? 9, 10, 11 y 12. En el 12, esto también está cerca del lóbulo occipital, por lo tanto en el montaje 12, yo también voy a registrar ritmo alfa. Se dice que el ritmo alfa, eso lo anotan, el ritmo alfa se ve en las regiones occipitales. El ritmo alfa se ve en las regiones occipitales y con los ojos cerrados. Repito, el ritmo alfa se ve en las regiones occipitales y con los ojos cerrados. Entonces, acá estoy en el 12 y luego me voy al lóbulo temporal derecho. El 13, 14, 15, 16 es esta zona. Comienzo a colocar los electrodos detrás de la oreja. Todo esto es región temporal. ¿Ok? Entonces, zona frontal derecha, zona temporal izquierda y zona temporal derecha. Ahí están todos los montajes que yo estudio. Lo primero que hago es irme al montaje 4, donde dice 4, y me voy a ver ¿qué? Me voy a ver el ritmo alfa. El ritmo alfa está en las regiones occipitales. Acá está. Entonces, yo puedo contar igual también en el 8, también está el región occipital. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, acá hay un segundo, acá hay otro segundo. Entonces, digo, así pues tiene 9 Hz, ¿no?
ese ritmo alfa tiene 9 Hz. Y está perfecto porque miren ustedes cómo va creciendo